Barba Negra. El nombre por sí solo evoca una mezcla de miedo y fascinación, como si cada sílaba llevara el eco de aventuras enterradas durante mucho tiempo bajo el mar. No era solo un pirata, era un mito viviente, un hombre que dominó los mares con una audacia incomparable. Su figura, con la barba entrelazada en mechas de fuego y unos ojos que parecían ver más allá del horizonte, persigue a generaciones. Pero, ¿qué hace que tu historia resista la prueba del tiempo? No se trata solo de botín y batallas. Se trata del enigma que rodea su vida y, principalmente, del misterio del tesoro que escondió antes de su muerte. Después de todo, ¿qué sabemos realmente sobre él? Poco, y eso es lo que nos cautiva. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Durante siglos, su imagen fue tallada como la de un monstruo marino. ¿Pero es justa esta construcción? Las historias narran sus ataques y saqueos con vibrantes colores de violencia, pero también hay relatos de una mente estratégica y calculadora, casi un genio para la supervivencia en aguas hostiles. Era aterrador, sí, pero quizás había algo más en sus acciones, algo que desafiaba la moralidad de la época y que, en cierto modo, nos hace cuestionar el concepto de bien y mal. Barba Negra no era solo un pirata, fue una fuerza, una tormenta que desafió al mundo. ¿Y el tesoro? Esta es la gran pregunta que atraviesa generaciones. Mapas perdidos, pistas dudosas, rumores de una fortuna incalculable escondida en islas desiertas. Algunos dicen que se basó en supersticiones para proteger sus secretos. Otros creen que nunca enterró nada, sino que utilizó el mito como arma psicológica. De una forma u otra, el misterio continúa, como si Barba Negra todavía se riera de nosotros desde lo más profundo de un pasado oscuro. Pero para entender a Barba Negra, es necesario volver a sus raíces. ¿Quién fue Edward Teach, el hombre detrás de la leyenda? ¿Nació en el crimen o fue moldeado por las circunstancias? Aquí es donde comenzamos nuestro viaje, desentrañando los orígenes de una figura que aún persigue y fascina al mundo. Prepárate, porque apenas estamos comenzando. Antes de convertirse en el temido Barba Negra, solo era Edward Teach, un hombre que quizás nunca imaginó que su nombre resonaría a través de los siglos. Nacido en Bristol, Inglaterra, su juventud estuvo marcada por un mundo cambiante. Los mares eran el gran camino hacia la fortuna o la ruina, y Teach vio en los barcos mercantes una oportunidad para escapar de la mediocridad. Era una época en la que el coraje era una moneda tan valiosa como el oro, y Teach no tardó en demostrar que tenía coraje de sobra. Pero, ¿qué le llevó a abandonar su vida de marinero para convertirse en un pirata que desafió imperios? La respuesta puede estar en la misma injusticia que gobernaba los mares. Los marineros eran tratados como desechables y sus vidas valían menos que la carga que transportaban. Teach, con su astucia, se dio cuenta de que seguir las reglas no era el camino a la gloria. Cambió la lealtad a las banderas oficiales por un código propio, y así fue como Edward Teach comenzó su metamorfosis. No era solo un hombre en busca de riquezas, era alguien decidido a labrar su nombre en la historia, aunque sea a sangre y fuego. El barco mercante se convirtió en un escenario de aprendizaje, y el pirata en una inevitabilidad. Pero la transformación no se produjo de la noche a la mañana. Teach sabía que para liderar necesitaba dominar no solo el arte de la guerra, sino también la psicología del miedo. Su barba, que intencionalmente se dejó crecer y ennegreció, se convirtió en un símbolo de terror. Las historias dicen que antes de las batallas encendía mechas adheridas a su cabello y barba, creando la imagen de un demonio que emergía de la oscuridad. Era como si entendiera el poder del espectáculo mucho antes que cualquier estratega moderno. Su nombre empezó a resonar por los puertos, y los barcos temblaban al saber que Barba Negra estaba en camino. Aún así, ¿quién fue el hombre detrás de la leyenda? Algunos relatos lo describen como cruel, otros como carismático e incluso generoso con su tripulación. El misterio de la historia de Edward Teach reside precisamente en su dualidad. ¿Era un monstruo o un maestro? ¿Un merodeador desalmado o un brillante estratega? Puede que nunca lo sepamos con seguridad, pero es esta incertidumbre la que nos lleva a mirar el panorama más amplio, el mundo que lo convirtió en Barba Negra.
¿Y qué mundo era este? El Caribe del siglo XVIII, donde la piratería floreció como reflejo de tiempos caóticos. En pleno siglo XVIII, el Caribe era un auténtico escenario de guerra, donde los barcos mercantes transportaban riquezas incalculables y los corsarios se disputaban cada trozo de mar como depredadores hambrientos. Este fue el escenario que dio forma a la Edad de Oro de la piratería, un periodo que transformó el océano en un escenario de aventuras, violencia y libertad sin precedentes. Los gobiernos europeos luchaban por el control de las colonias y, mientras tanto, los marineros rechazados por esos mismos imperios encontraban en las banderas negras una nueva forma de existencia. Era una época de extremos, en la que o cazabas o eras cazado. La piratería, para muchos, no era solo un delito, sino una respuesta brutal a un sistema que dejaba a los hombres al margen. Imagínese a un joven marinero, exhausto y abrumado por la difícil vida en los barcos comerciales. La invitación a unirse a una tripulación pirata era más que una oportunidad para hacerse rico. Era una promesa de autonomía, aunque manchada de sangre. No eran simples ladrones. Eran supervivientes que desafiaron el poder de naciones enteras, a menudo con nada más que un barco, unas cuantas espadas y una determinación inquebrantable. Pero no nos equivoquemos. El romanticismo de la piratería que vemos hoy es una versión pulida de una realidad brutal. Las aguas del Caribe eran un caldero de traición, enfermedades y enfrentamientos mortales. La fama de un pirata solía ir acompañada de historias de extrema brutalidad. Sin embargo, había un código de conducta entre ellos, una especie de justicia en el caos. Por ejemplo, el botín se dividió en partes iguales entre la tripulación y el capitán. Como Barbanegra, recibió solo un poco más por liderar. De alguna manera creó una camaradería que rara vez se ve en otros lugares. Y en el centro de este escenario estaba la figura de Barbanegra, que supo utilizar el contexto a su favor. No solo navegó por los mares, entendió el juego más grande que se estaba desarrollando. En un mundo donde cada bandera era una amenaza, transformó su propia bandera negra en un símbolo de poder absoluto. Pero para entender cómo llegó a ser tan formidable, hay que fijarse en su mayor arma, el temido Queen Anne's Revenge, un barco que reflejaba su ambición y genio como pocos. Si hay un símbolo que resume el poder y el misterio de Barbanegra, es la venganza de la reina Ana. Este barco, que originalmente era un carguero francés llamado la Concorde, cayó en manos piratas en un atrevido ataque que marcó el inicio de una nueva era. Barbanegra transformó esta nave en una auténtica máquina de guerra, equipada con 40 cañones capaces de devastar a cualquier enemigo en el horizonte. Más que un barco, el Queen Anne's Revenge era una extensión de su comandante, imponente, letal y lleno de secretos. Imagínese el terror que sintieron los comerciantes al ver las velas negras del Queen Anne's Revenge en el horizonte. Barbanegra sabía que a menudo la apariencia de invencibilidad era más poderosa que los propios cañones. Utilizó el barco como escenario para un espectáculo calculado, donde la bandera negra ondeaba como presagio de destrucción. No había necesidad de luchar siempre, bastaba que la reputación hiciera el trabajo. Esta era la auténtica genialidad de Barbanegra, la capacidad de transformar el miedo en un arma tan potente como el acero. Pero la venganza de la reina Ana no fue solo un instrumento de intimidación. Fue el escenario de algunos de los mayores logros de Barbanegra, desde el audaz saqueo de puertos fortificados hasta el control temporal de Charleston, Carolina del Sur. Durante ese episodio, cerró la ciudad durante días, exigiendo un rescate en medicinas, un detalle que revela el pragmatismo de sus acciones. Para Barbanegra, el barco no era solo un medio de transporte, era el corazón de su operación, el epicentro de su estrategia. Y, sin embargo, el destino de Queen Anne's Revenge es tan enigmático como el propio Barbanegra. En una maniobra que muchos consideran un golpe maestro, encalló el barco en un banco de arena, posiblemente para perder a sus perseguidores o compartir sus ganancias. Hasta el día de hoy, las ruinas del barco son un tesoro arqueológico que revela fragmentos de su historia y alimenta el enigma de la historia de Barbanegra. ¿Pero qué escondió antes de abandonar su mayor arma? Para responder a esto, es necesario profundizar en el botín y los tesoros que definieron su trayectoria.
Los mares del Caribe temblaron al oír el nombre de Barbanegra, y su botín fue la esencia de su leyenda. No era un pirata cualquiera. Eligió sus objetivos con precisión, apuntando a barcos mercantes que transportaban oro, especias e incluso medicinas raras. Las ciudades costeras fueron tomadas por asalto y sus habitantes reducidos al silencio por el terror. Charleston, Carolina del Sur, dígalo. Allí, Barbanegra bloqueó el puerto y mantuvo a la ciudad como rehén durante días, exigiendo un rescate que incluía no solo riquezas, sino también las medicinas que su tripulación necesitaba. Sabía cómo convertir la necesidad en poder. Entre los ataques más destacados estuvo el saqueo de un barco español cargado de plata y oro, que cruzaba el Caribe hacia Europa. Barbanegra lo interceptó en alta mar, orquestando un asedio que parecía un espectáculo. Los informes dicen que ordenó que se prendiera fuego al barco enemigo después del saqueo, creando una visión apocalíptica que quedó grabada en la mente de los supervivientes. No se trataba solo del tesoro, se trataba de garantizar que su leyenda siguiera creciendo, alimentando el miedo y el respeto que aseguraban su dominio. Pero no todos los saqueos fueron documentados, y ahí radica el misterio de la historia de Barbanegra. Muchas de las riquezas que acumuló desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dicen que dividió los tesoros entre su tripulación, mientras que otros creen que los escondió en islas desiertas, protegidos por maldiciones y supersticiones. Los informes son contradictorios, pero la idea del tesoro perdido alimenta la imaginación de los exploradores hasta el día de hoy. ¿Dejó mapas secretos? ¿O el verdadero tesoro nunca fue material, sino más bien el miedo que inspiraba? Cada saqueo fue más que un robo. Fue un mensaje para el mundo de que Barbanegra no podía ser ignorada. Sin embargo, ¿qué pasó con todas estas riquezas? ¿Existen realmente o la búsqueda del tesoro es un enigma más de la historia? Para descubrirlo es necesario seguir las pistas e informes que forman el rompecabezas del tesoro perdido, un misterio que sigue intrigándonos. El misterio del tesoro perdido de Barbanegra es una de las mayores intrigas de la historia de la piratería. Se dice que, antes de morir, escondió una fortuna incalculable en algún lugar remoto, lejos de los ojos codiciosos y la justicia despiadada de la corona inglesa. Pero lo que hace que este enigma sea aún más fascinante son los relatos contradictorios de los testigos y la tripulación. Algunos afirman que utilizó códigos y mapas complejos para ocultar sus riquezas. Otros juran que nunca enterró ni un centavo y prefirió gastarlo todo en sus legendarias fiestas a bordo. Las pistas sobre este supuesto tesoro son escasas y fragmentarias, pero han alimentado las esperanzas de cazadores testarudos durante siglos. Se analizan de cerca mapas antiguos, encontrados en cajas fuertes polvorientas, en busca de coordenadas que puedan conducir al oro. Sin embargo, muchos de estos documentos no son más que fraudes creados por oportunistas. Aún así, la idea de que Barbanegra dejó algo atrás mantiene vivo el deseo de desentrañar este misterio de la historia, una obsesión que trasciende generaciones. Quizás el mayor enigma sea porque nadie ha podido encontrar este tesoro hasta la fecha. ¿Será que está enterrado en una isla desierta, protegido por trampas naturales o incluso sobrenaturales, como sugieren algunas leyendas? ¿O es el tesoro solo una leyenda cuidadosamente fabricada por el propio Barbanegra para perpetuar su fama? De cualquier manera, la búsqueda continúa y cada dato se trata como la llave de una caja fuerte que puede existir o no. La verdadera fascinación con este enigma no está solo en el oro o las joyas, sino en la idea de que un hombre podría crear algo tan intangible como la eternidad misma. Después de todo, el tesoro perdido es más que riquezas escondidas. Es una invitación a lo desconocido, una provocación al espíritu aventurero que hay en cada uno de nosotros. Pero para entender por qué tanta gente todavía cree en este misterio, debemos explorar las supersticiones y los secretos que rodeaban al propio Barbanegra. Barbanegra no era solo un temido estratega en los mares. También era un hombre rodeado por un velo de supersticiones y rituales que intrigaban incluso a su tripulación. Se dice que portaba enigmáticos amuletos y realizaba misteriosas ceremonias antes de cada gran saqueo. Para algunos, esto fue solo un acto, una forma de consolidar su imagen de ser casi sobrenatural. Pero para otros, fue una ventana a las creencias que utilizaba para protegerse no solo a sí mismo,
sino también a los secretos de sus tesoros. Después de todo, ¿qué tenía en mente cuando dibujaba los símbolos en sus mapas o murmuraba palabras incomprensibles al viento? Una de las leyendas más fascinantes es la de que Barbanegra selló parte de su botín con maldiciones. Hay informes de supervivientes que juraron que ciertas cajas de oro estaban protegidas por espíritus o energías oscuras. Esta creencia no solo alejó a los curiosos, sino que también reforzó el misterio de la historia que lo rodeaba. Nunca lo sabremos si esto era cierto o simplemente otra de sus herramientas psicológicas. Pero el impacto de estas historias resuena hasta el día de hoy, transformando simples monedas en reliquias llenas de un simbolismo casi místico. Sus secretos no se limitaban a rituales y leyendas. Su propia personalidad era un enigma. Algunas historias lo retratan como un hombre temible, capaz de castigar a los miembros de la tripulación sin dudarlo. Otros lo describen como un líder astuto que sabía cómo equilibrar el miedo y la admiración para mantener leal a su tripulación. Los informes dicen que, en las noches tranquilas, se sentaba con su tripulación y contaba historias, siempre llenas de acertijos que nadie podía descifrar por completo. Fue, sobre todo, un maestro del misterio. Pero si Barbanegra realmente creyera en fuerzas más allá de la comprensión humana, eso explicaría su constante búsqueda de control. Sabía que el miedo a lo desconocido era un arma poderosa, quizás incluso más poderosa que los cañones de su barco. Esta dualidad entre superstición y estrategia es lo que lo hace tan fascinante. Sin embargo, aún con todos estos secretos, había algo que ni siquiera él podía controlar: el destino. Y este destino lo conduciría a un enfrentamiento que definiría el final de su historia. El destino de Barbanegra, tan implacable como las olas que surcó, lo llevó a una de las batallas más legendarias de la historia de la piratería. En noviembre de 1718, en las aguas de Ocracoke, afrontó el que sería su último desafío. La Royal Navy, dirigida por el teniente Robert Maynard, montó un asedio implacable, decidida a capturar o matar al pirata que había humillado a los imperios. El enfrentamiento que siguió no fue solo una batalla, fue un espectáculo de coraje, sangre y determinación, donde la leyenda de Barbanegra encontró su culminación. Los relatos de la batalla narran un combate encarnizado. Barbanegra, con su espada y sus pistolas, luchaba como si cada golpe fuera una afirmación de su inmortalidad. Según los informes, sufrió más de 20 heridas antes de caer finalmente, incluidos 5 disparos que le atravesaron el cuerpo. Incluso en sus momentos finales, siguió siendo la encarnación del miedo y la resistencia. Su tripulación, consciente de lo que estaba en juego, luchó con igual fervor, pero la fuerza combinada de la Royal Navy fue demasiado incluso para el pirata más temido en los mares. Pero es lo que ocurrió después de la batalla lo que convierte esta historia en un verdadero enigma histórico. La cabeza de Barbanegra fue cortada y exhibida en la proa del barco del teniente Maynard, como advertencia a otros piratas. Aún así, hay quienes dicen que su cuerpo decapitado dio unos pasos antes de caer finalmente al suelo, alimentando leyendas sobre su supuesta inmortalidad. ¿Era esto cierto o simplemente una forma de reforzar el terror que inspiraba? Cualquiera que fuera la respuesta, el mito se había arraigado. ¿Y qué dijo antes de morir? Sus últimas palabras estuvieron rodeadas de misterio, como todo en su vida. Algunos relatos afirman que se rió al ver acercarse su muerte, mientras que otros dicen que murmuró algo incomprensible, como si albergara un último secreto. De cualquier manera, su caída fue un hito, pero también el comienzo de algo más grande. ¿Qué quedó de Barbanegra tras su muerte? Leyendas, secretos y la búsqueda interminable de su tesoro, que sigue cautivando a generaciones. Incluso después de su muerte, Barbanegra continuó viviendo en los susurros e historias que cruzaron mares y generaciones. La cabeza decapitada, colgada de la proa del barco del teniente Maynard, se convirtió en un símbolo de advertencia, pero también de misterio. Se dice que del cráneo se convertía en un cáliz que pasaba de mano en mano a lo largo de los años, utilizado en rituales o conservado como reliquia. Este detalle, cierto o no, solo alimenta el enigma de la historia. ¿Cómo puede un hombre permanecer tan presente incluso después de su muerte física? También hay leyendas que afirman que el cuerpo de Barbanegra nunca fue encontrado.
Algunos dicen que fue arrastrado por las corrientes, mientras que otros creen que su tripulación lo recuperó en secreto y lo enterró en un lugar protegido por maldiciones. Sea como fuere, persistió el mito de su inmortalidad, con historias de marineros que juraban haber visto su figura caminando por las playas a la luz de la luna. Se convirtió en más que un recuerdo. Se ha convertido en una entidad que atormenta la imaginación de quienes se aventuran a través de los mares. Tampoco faltan las teorías de la conspiración. Algunos sugieren que Barbanegra en realidad fingió su propia muerte y vivió el resto de sus días en el anonimato, lejos de la persecución de las autoridades. Otros afirman que su espíritu aún guarda los tesoros que habría escondido, protegiéndolos con una fuerza invisible. Es fascinante pensar cómo la línea entre el hombre real y el mito se volvió tan borrosa, creando uno de los mayores enigmas de la historia marítima. Pero quizás el mayor legado de Barbanegra sea su eterna búsqueda de respuestas. Su historia sigue inspirando a buscadores de tesoros, historiadores y soñadores, todos atraídos por el misterio de lo que realmente sucedió después de su muerte. Y mientras estas preguntas siguen sin respuesta, las expediciones en busca de sus riquezas continúan sin cesar, impulsadas por un deseo insaciable de descubrir lo que dejó atrás. Es hora de profundizar en los intentos de estos exploradores y sus descubrimientos o decepciones. Desde que Barbanegra desapareció en la historia, cazadores de tesoros de todo el mundo se han aventurado a través de los mares en un intento de encontrar sus riquezas perdidas. Cada uno armado con mapas, teorías y, lo más importante, una saludable dosis de esperanza. Durante el siglo XIX, se lanzaron expediciones de aficionados a las islas del Caribe, en las que los hombres recorrieron cuevas y playas en busca de señales del tesoro mítico. Muchos de estos exploradores regresaron con las manos vacías, pero la fascinación por este enigma de la historia nunca disminuyó. Algunos hallazgos a lo largo de los años han reavivado la llama de la curiosidad. En expediciones modernas se han encontrado fragmentos de artefactos, monedas antiguas e incluso restos de vasijas similares al Queen Anne's Revenge. En 1996, los arqueólogos descubrieron los restos que creen que son el legendario barco de Barbanegra frente a la costa de Carolina del Norte. Entre los elementos recuperados se encontraban cañones, anclas y pequeñas piezas que contaron parte de esta misteriosa historia. Sin embargo, el verdadero tesoro, el que ocupa la mente y el corazón de tantos, permanece oculto. Con los avances tecnológicos, la búsqueda del tesoro de Barbanegra obtuvo nuevas herramientas. Los sonares de alta resolución, los drones submarinos y los escáneres de metales han revolucionado las expediciones, permitiendo explorar áreas antes inaccesibles. Sin embargo, incluso con estas innovaciones, el misterio persiste, como si las riquezas estuvieran protegidas por algo más allá de las barreras físicas. Esta falta de resultados concretos plantea una pregunta intrigante. ¿Existe realmente el tesoro o es solo una leyenda inteligentemente construida? A pesar de las decepciones, la búsqueda no cesa. Para muchos, encontrar el tesoro de Barbanegra es más que una cuestión de riqueza. Es un acto de conexión con el pasado, un intento de descifrar un enigma histórico que ha desafiado a generaciones. Pero, ¿qué nos pueden decir los documentos y registros históricos sobre estas riquezas? Quizás las respuestas estén escondidas en pergaminos olvidados o en mapas que nadie ha podido interpretar todavía. Los documentos históricos asociados con Barbanegra son como piezas de un rompecabezas incompleto, fragmentos que prometen respuestas pero entregan más misterios. En archivos y cajas fuertes olvidados se han encontrado mapas antiguos, garabateados con coordenadas crípticas y marcas que sugieren escondites. Algunos de ellos, sin embargo, plantean dudas sobre su autenticidad. Son pistas reales dejadas por Barbanegra o obras de maestros falsificadores que intentaron sacar provecho de la fascinación por este enigma de la historia. Lo cierto es que, aún con tantas incertidumbres, cada fragmento encontrado reaviva la búsqueda de lo que pudo haber escondido. Los manuscritos de la época también ofrecen destellos de su actividad. Los registros de los barcos capturados detallan la riqueza acumulada por Barbanegra, pero a menudo dejan lagunas sobre el destino final de estas fortunas. Hablan de cofres llenos de oro, piedras preciosas y especias, pero el rastro de estas riquezas desaparece tan rápidamente como los barcos que saqueó.
Algunos historiadores creen que estas omisiones pueden ser pistas deliberadas de un hombre que supo jugar con las mentes de sus adversarios. Después de todo, ¿no sería propio de Barbanegra usar el misterio como arma incluso en los registros que dejó? Aún más intrigantes son las cartas y los informes de sus contemporáneos. Algunos sugieren que tenía cómplices en la tierra, tal vez incluso en posiciones de poder, que lo ayudaron a ocultar y mover su riqueza. Hay menciones de islas remotas, cuevas inaccesibles y cofres enterrados bajo capas de roca y arena. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas plantea otra posibilidad. Barbanegra creó deliberadamente este laberinto de rumores y pistas falsas para garantizar que su nombre nunca fuera olvidado. Lo que los documentos no revelan suele ser tan fascinante como lo que en ellos está escrito. Cada línea que falta, cada página rota, parece alimentar el mito de que las respuestas están siempre un paso más allá de nuestro alcance. Pero si estos registros plantean tantas preguntas, ¿qué pasa con las reliquias encontradas a lo largo de los siglos? Quizás en ellos resida la clave para descifrar el misterio del tesoro de Barbanegra. A lo largo de los siglos, las profundidades del océano han revelado fragmentos del mundo de Barbanegra, como si las olas estuvieran desentrañando lentamente su historia. Entre las reliquias más emblemáticas se encuentran los restos del Queen Anne's Revenge, descubierto frente a la costa de Carolina del Norte en 1996. Piezas como cañones de bronce, anclas gigantes y herramientas de navegación pintan un vívido retrato de la vida a bordo del legendario barco. Estos descubrimientos, aunque fascinantes, son solo fragmentos de lo que podría ser un tesoro mucho mayor, aún enterrado en algún lugar del mundo. También surgieron monedas y joyas, que llevaban consigo el peso del misterio. Algunos fueron encontrados atrapados en arrecifes o en cajas fuertes oxidadas, mientras que otros aparecieron en manos de coleccionistas anónimos. Cada pieza conlleva una historia de saqueo, negociación o intercambio, y su origen a menudo se pierde en el paso del tiempo. Pero estas reliquias, por pequeñas que sean, alimentan la idea de que se esconde algo más grande, un cofre lleno de riquezas que aún espera ser descubierto. ¿Serían suficientes estas pistas para armar el rompecabezas del tesoro perdido? Estos hallazgos no solo tienen valor material, tienen una importancia arqueológica inestimable. Nos ayudan a comprender la vida de un pirata y la dinámica de su tripulación. Por ejemplo, fragmentos de cerámica y utensilios encontrados en los restos del Queen Anne's Revenge revelan detalles sobre la comida y la vida cotidiana a bordo. Incluso las armas recuperadas nos dicen algo sobre la estrategia de Barbanegra. Cada elemento es una parte de una narrativa más amplia, un vistazo del hombre que navegó con valentía y escondió sus secretos en el vasto mar azul. Pero por mucho que estas reliquias cuenten historias, también dejan preguntas abiertas. ¿Dónde están las piezas que faltan? ¿Los cofres de oro, los diamantes, las coronas robadas? La ausencia de estas riquezas concretas da lugar a la teoría de que el tesoro de Barbanegra sigue ahí fuera, esperando a quien sea lo suficientemente astuto como para encontrarlo. Y mientras tanto, siguen floreciendo teorías, cada una más controvertida que la anterior. ¿Existe el tesoro de Barbanegra o es solo una elaborada leyenda? Esta es la pregunta que ha alimentado las teorías más controvertidas durante siglos. Algunos creen que en realidad enterró riquezas en remotas islas del Caribe, lejos del alcance de la Royal Navy. Una de las teorías más famosas apunta a Oak Island, una isla llena de túneles y trampas que parece haber sido diseñada para esconder algo valioso. Aunque las excavaciones nunca han confirmado nada concluyente, el misterio que rodea el sitio sigue atrayendo a exploradores decididos a resolver este enigma de la historia. Otra hipótesis intrigante sugiere que el tesoro de Barbanegra no era material, sino información, mapas de rutas comerciales, secretos de alianzas ilícitas o incluso códigos utilizados por piratas para engañar a la Royal Navy. Si esta teoría es correcta, explicaría por qué nunca se ha encontrado ningún cofre lleno de monedas de oro. Quizás, el verdadero valor residía en algo que no se podía ver ni tocar, pero que poseía el poder suficiente para cambiar el juego en los mares. También hay quienes afirman que el tesoro nunca fue un único conjunto de riquezas. Esta teoría propone que Barbanegra dividió su botín entre múltiples escondites,
dando porciones a cómplices de confianza o dispersándolo deliberadamente para confundir a futuros cazadores. Eso explicaría los pequeños hallazgos a lo largo de los años, monedas aquí, joyas allá, pero nunca una fortuna significativa. ¿Será posible que el propio pirata haya planeado esta fragmentación como una forma de garantizar que nadie más que él pudiera acceder a todo? Y, por supuesto, hay quienes insisten en que el tesoro no es más que una invención, un mito perpetuado por Barbanegra para asegurarse de que su nombre nunca sea olvidado. Después de todo, ¿qué mejor manera de inmortalizarse que obsesionando al mundo con algo que tal vez ni siquiera exista? Pero si es así, ¿por qué siguen apareciendo tantas pistas y fragmentos? Para resolver esto, quizás debamos observar cómo la figura de Barbanegra trascendió la historia y se convirtió en un ícono cultural. Barbanegra trascendió los límites de su época y se convirtió en uno de los piratas más emblemáticos de la cultura popular. Su figura, con su barba humeante y sus ojos de fuego, ha quedado inmortalizada en libros, películas y juegos que recrean su historia con toques de aventura y fantasía. Clásicos como La Isla del Tesoro y franquicias modernas como Piratas del Caribe se inspiraron claramente en él, transformando el enigma de la historia de Barbanegra en un mito universal. No importa si los detalles son exagerados o romantizados, el impacto de su presencia es innegable. En los cómics y videojuegos, Barbanegra suele ser retratado como el arquetipo del pirata imbatible, un hombre que desafía lo imposible. Juegos como Assassin's Creed 4, Black Flag dan vida a su imagen, permitiendo a los jugadores navegar junto al legendario capitán. No es solo un personaje, es un símbolo de libertad salvaje y el deseo humano de explorar lo desconocido. Es curioso cómo su figura sigue evolucionando, moldeada por los lentes de cada generación, mientras el misterio de su historia permanece intacto. El cine también jugó un papel crucial a la hora de convertir a Barbanegra en un icono. Retratos como el de Jan M. Cézanne en la película Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, capturan tanto su astucia como el terror que inspiraba. Aunque la película exagera ciertos aspectos, perpetúa la idea de Barbanegra como algo más grande que la vida, un hombre envuelto en enigmas, misterios y una sed insaciable de poder. Esta fascinación va más allá del entretenimiento, ya que Barbanegra se ha convertido en un tema de estudio, debate histórico e incluso inspiración filosófica sobre el significado del liderazgo y el miedo. Pero lo que realmente sostiene la popularidad de Barbanegra es el enigma sin resolver de su vida y su tesoro. Cada nueva interpretación añade una capa al mito, manteniéndolo vivo en el imaginario colectivo. Y aunque sus riquezas permanecen ocultas, su historia sigue inspirando a quienes buscan lo desconocido. Sin embargo, es imposible hablar de Barbanegra sin mencionar el impacto eterno de su leyenda y cómo moldeó no solo la imaginación, sino también la forma en que entendemos la piratería. ¿Aún guarda secretos que el mundo moderno aún no ha descubierto? Esto nos lleva a la reflexión final. Barbanegra, con su barba llameante y su presencia abrumadora, no era solo un hombre, era un símbolo de libertad, miedo y misterio. Su historia resiste la prueba del tiempo porque va más allá de los hechos concretos. Toca algo primordial en todos nosotros: el deseo de explorar lo desconocido, de desafiar los límites y descifrar enigmas que parecen insolubles. Más que sus riquezas materiales, Barbanegra dejó un legado que sigue fascinando al mundo, un legado que mezcla coraje, astucia y una pizca de terror. El tesoro perdido, real o imaginario, se convirtió en el corazón de este mito eterno. La búsqueda de cofres llenos de oro y mapas secretos simboliza algo más grande: nuestra obsesión por desbloquear los secretos del pasado. ¿Pero no está el verdadero tesoro en las lecciones que nos enseña su historia? La capacidad de liderar con carisma, de utilizar el miedo como estrategia y de transformar incluso una derrota en un triunfo eterno es algo que trasciende la piratería. Barbanegra se convirtió en un ejemplo del impacto que puede tener una vida vivida intensamente. La fascinación por su figura también revela cómo se crean y perpetúan las leyendas. Cada historia, cada película, cada fragmento encontrado contribuye a la inmortalidad de Barbanegra. Se convirtió en más que un hombre o una historia. Es un enigma de la historia que desafía nuestra comprensión. Y aunque todavía quedan preguntas sin respuesta sobre su vida, su tesoro y sus intenciones,
Su leyenda seguirá inspirando a quienes buscan algo más grande que ellos mismos. Pero, en última instancia, lo que aprendemos de Barbanegra es que el misterio puede ser tan valioso como el tesoro. Nos invita a seguir buscando, a explorar, a no conformarnos nunca con lo obvio. Después de todo, el verdadero impacto de su historia radica en el impulso que genera en cada uno de nosotros de sumergirnos en lo desconocido. Y mientras sus riquezas permanezcan ocultas, la búsqueda nunca terminará. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.